Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Audiovisual 1. Hoy veremos cómo llevar adelante las decisiones que implica definir una audiencia destinataria prevista. ¿Empezamos? Para contextualizar los procesos de redacción es fundamental que se den una vueltita por el aula virtual y visualicen la guía de redacción. Esta guía es un material pedagógico interactivo que hemos armado para que pueda orientarlos y guiarlos en este proceso de escritura. La audiencia destinataria prevista es una pieza de redacción de unos 1500 caracteres, una carilla aproximadamente, en la que vamos a tratar de definir con la mayor cantidad de detalles posible cuál es el público ideal y la situación de consumo ideal que nos imaginamos. Vamos a trabajar con el texto de Alexis Trigo, denominado El público y los públicos. El texto de Trigo nos brinda algunas definiciones valiosas que provienen del marketing para empezar a pensar qué lugar ocupa el público, las audiencias, en nuestros proyectos audiovisuales. En esta clase vamos a explicar brevemente cuáles son estos criterios de segmentación. Vamos a dar algunas definiciones claves y la idea es que ustedes vayan al texto y puedan ampliar. A veces nos concentramos tanto en nuestros intereses artísticos, en nuestros guiones o en los mensajes que queremos transmitir que dejamos de lado a los públicos. Todo proyecto audiovisual está incompleto hasta que se encuentra con un otro, el espectador, el público o la audiencia. Los proyectos audiovisuales nacieron esencialmente para encontrarse con el público y no para quedarse encerrados en un cajón. El marketing es esencialmente un sistema de actividades que nos permite contemplar cuáles son las necesidades de los espectadores. Dentro del vasto océano que representa el público, enorme, inabarcable, infinito, diverso, hay algunas estrategias que nos van a permitir delimitar y poder definir un público un poco más acotado, que es el que verdaderamente puede llegar a estar interesado en lo que nosotros tenemos para ofrecer. Para lograr esto, una de las claves es tener una claridad absoluta en cuál va a ser el posicionamiento de nuestro proyecto, es decir, aquellos elementos que son fuertes, que son más interesantes y en los que nuestro proyecto se destaca del resto. Puede ser una estética determinada, un guión, los actores con los que contamos en nuestro elenco, las capacidades del director o directora. Una vez que definimos nuestro posicionamiento, va a ser más sencillo poder ir en busca del público que está interesado en lo que nosotros tenemos para ofrecer. El primer criterio con el que trabaja Trigo es el de provincia, país o ubicación geográfica. En este criterio tenemos que tener en cuenta el lugar desde el cual producimos, porque de alguna manera esto es lo que va a marcar todo nuestro circuito de distribución. Pensemos que no es lo mismo producir desde una gran ciudad con acceso a salas de cine y donde hay gran cantidad de espectadores a producir en un entorno rural donde prácticamente las salas de cine han desaparecido. Tampoco es lo mismo producir desde una provincia como Mendoza que producir desde Buenos Aires, por ejemplo, en donde la capacidad de producción de cada lugar, los técnicos formados y los recursos no son equivalentes. Aquí tenemos que analizar si nuestro producto va a ser distribuido a través del cine, a través de la televisión abierta o de pago o a través de internet. También tener en cuenta que es posible combinar estas variables de acuerdo al momento en el que estemos y a la capacidad de distribución que tenga nuestro producto final. También es muy importante identificar cuáles son los espacios de proyección y exhibición que tenemos en nuestro medio local, ya sean festivales, muestras u otros medios disponibles. Otro de los criterios que se proponen en el texto de Trigo y que es una de las variables fundamentales para definir a nuestra audiencia destinataria prevista es el criterio de la edad. A grandes rasgos y simplificando un poco el tema, podemos hablar de 4 segmentos fundamentales de público discriminado por edad. El primero es el infantil, el segundo es el adolescente, el tercero es el adulto y el cuarto el adulto mayor. Cada uno de estos segmentos va a tener sus propias particularidades. Una regla general que no podemos romper es que no es conveniente trabajar con un rango etario demasiado extenso,
ya que nunca le vamos a hablar igual a una persona de 8 años que a una de 80. Es preferible centrarnos en el segmento etario que definitivamente va a tener algún tipo de interés en lo que estamos haciendo. Mientras más específico sea el rango etario con el que estamos trabajando, mejor será la definición de audiencia de nuestro proyecto. Debemos tener en cuenta qué segmento del público puede estar interesado en nuestro guión y en identificarse con lo que le ocurre a nuestros personajes. La identificación es un mecanismo muy importante y muy relevante a la hora de identificar a nuestro público. Una de las cuestiones fundamentales en la definición de audiencia que se relaciona estrechamente con el rango etario tiene que ver con la definición de un target primario y un target secundario al cual vamos a orientar nuestro proyecto. Para entender un poco mejor esto, vamos a trabajar con el ejemplo de dos películas. Por un lado tenemos La Era del Hielo y por otro lado tenemos a Shrek. En el primer caso, el target primario es el público infantil, pero sin embargo, la película contiene algunos guiños o elementos de humor pensados para un público adulto, que por lo general es el que acompaña a los niños en el momento del consumo. De esta manera, tenemos al público infantil como target primario, al público adulto como target secundario y todos están pensados desde el momento de diseño de la producción. El segundo caso es una película que está destinada de manera primaria a un público adulto, pero al mismo tiempo es una película que puede verse tranquilamente con los niños y al estar cuidada en cuanto a algunas situaciones para adultos y demás, no genera demasiada contradicción. Es decir, que en este caso ocurre a la inversa de la anterior. Tenemos como público primario al adulto y como público secundario al infantil. Es muy importante que logremos definir un target primario y un target secundario en relación a nuestro producto final. Otro elemento importante en la segmentación de las audiencias es el género. Si bien se están derribando cada vez más las barreras que separan a varones y a mujeres en cuanto a los consumos y a los gustos que pueden tener, rompiendo los estereotipos de que determinados contenidos están orientados específicamente a varones y determinados contenidos están orientados específicamente a mujeres, es una distinción que se ha utilizado enormemente en la industria cinematográfica como manera de orientar los productos a los públicos. Una prueba que nos permite medir de alguna manera si un determinado contenido está más orientado a un público femenino o a un público masculino es preguntarnos si dos amigos un viernes a la noche irían a ver determinada película, por ejemplo una comedia romántica. Lo más probable es que la respuesta sea no, por lo tanto eso nos orienta a pensar que es una película en la cual el target primario es el target femenino. Históricamente, las películas más relacionadas con la acción o con la violencia están asociadas a un consumo masculino, mientras que las películas más relacionadas con lo que sería el romance o el drama están asociadas a un consumo femenino. El nivel socioeconómico es una escala estandarizada que mide la dimensión social, educativa, cultural y económica de nuestras audiencias. Trigo agrupa estos niveles socioeconómicos a través de una escala estandarizada en donde va dando algunos datos y algunas referencias concretas que nos permitan ubicar a qué segmento del público nos estamos dirigiendo con nuestras historias, ya sea por identificación o por capacidad de consumo. El ciclo de vida familiar tiene que ver con que nuestras opciones de consumo de alguna manera están atravesadas por el momento de la vida. Probablemente no veamos las mismas cosas si estamos solos o en pareja, si tenemos hijos pequeños o hijos adolescentes o incluso si ya nos jubilamos o si estamos trabajando activamente. Trigo menciona otras variables que son de carácter más cualitativo, más difíciles de abarcar o de cuantificar y de que de alguna manera también son importantes a la hora de segmentar nuestras audiencias. Estos criterios son, por ejemplo, la renta, es decir, la capacidad de gastar en entretenimiento y en diversión que tenemos después de resolver todas nuestras necesidades económicas básicas. La personalidad, todo lo que está relacionado con nuestros hábitos, costumbres, ideas, el estilo de vida, por ejemplo, si es un estilo de vida
saludable, intelectual, consumista. Son estilos de vida muy diferentes. Por último, el comportamiento de consumo de productos audiovisuales. No es lo mismo ver una película, un largometraje en una sala de cine que ver una serie a través de video on demand. El análisis de todas estas variables nos permite definir y empezar a delinear cuál va a ser el público que puede llegar a ser interesante para nuestro proyecto y tratar de acercarnos de la mejor manera posible a este público, utilizando las estrategias más adecuadas para hacerlo. También es importante destacar que en esta materia solamente vamos a hacer un planteamiento inicial al tema, pero que esto se va a seguir profundizando en futuras etapas de la carrera, porque el marketing, si bien ha sido desprestigiado y mal usado, es una herramienta que nos puede resultar de gran utilidad para empezar a encontrarnos con ese público. Por eso, identificar y cuantificar a nuestras audiencias es un paso muy importante desde el mismo desarrollo de proyecto. Esto fue todo por esta clase virtual. Para más información y para que podamos terminar de discutir el texto, les invitamos a hacer una buena lectura, a discutirla con sus equipos de trabajo y a acercarnos todas las consultas que consideren necesarias a través de nuestras vías de comunicación. Nos vemos la próxima.